En esta entrega veremos el uso del lenguaje en las disciplinas humanísticas. Yo soy Catalina Montero y este es el canal de clases de lengua y literatura española. Dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. ¡Empezamos! Primeramente tenemos que distinguir entre ciencias humanas y ciencias humanísticas. Las primeras se oponen a las ciencias naturales, en que éstas se ocupan de lo no humano o de lo que manifestándose en el hombre es puramente físico. Y frente a ellas tenemos las ciencias humanas que tratan de la naturaleza no física del hombre y de sus manifestaciones y realizaciones. Por tanto, con este sentido, las ciencias humanas pueden ser la sociología, la lingüística, la pedagogía, la psicología, la lógica, etcétera. Y son llamadas ciencias o disciplinas humanísticas las que son obviamente humanas, porque ya sabemos que este adjetivo humanístico lo relaciona con el humanismo, ¿no? Con el movimiento que se desarrolló en Italia durante el siglo XIV y que se expandió por Europa durante los siglos XV y XVI, otorgando al hombre el valor supremo, ¿no? Que da sentido a la historia y a la sociedad. Sin embargo, con término disciplina humanística, designamos hoy vagamente a todas las disciplinas, ¿no? Cuyo objetivo primario es el refinamiento de la espiritualidad y afirmar y proteger la dignidad del hombre. Con todo, quizás sea la abundancia de términos abstractos el más constante y extendido de los rasgos del vocabulario abstracto. Las ciencias naturales se emplean con más frecuencia con términos concretos, ¿no? Porque tienen que nombrar cosas. Por supuesto, ello no significa que estas ciencias carezcan de una cierta terminología abstracta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la palabra hibridismo, ¿no? O acromatismo. Ocurre simplemente que las ciencias humanas tienen esta tecnología abstracta mucho más abundante, ¿no? Además, desde el siglo XVIII ha sido constante la formación de nombres abstractos, sobre todo formados con el sufijo ismo, ¿no? Para designar, por ejemplo, las escuelas filosóficas desde ese momento, ¿no? Empirismo, materialismo, positivismo, etcétera. El vocabulario humanístico, como el jurídico, no se renuevan y aumenta al mismo ritmo que el científico. Su característica es la permanencia, aunque eso sí, dando muchas veces significados nuevos a las voces antiguas. Y además, cuando se introducen nuevos términos, es muy frecuente que se formen con otros que ya existían primeramente en el idioma. En la terminología de las ciencias humanas se denomina doctrina al conjunto de principios que se emplean en un sistema religioso, filosófico, estético, político, económico, etcétera. Y así hablamos de doctrina cristiana, aristotélica, romántica, marxista, etcétera. El lenguaje de que hace uso una doctrina es, por tanto, un lenguaje doctrinal. Fácilmente se deduce que el lenguaje de casi todas las ciencias humanas es, por tanto, un lenguaje doctrinal. Cuando una doctrina se mantiene en un plano teórico sin preocuparse de sus aplicaciones prácticas, decimos de ella que es una especulación. Naturalmente, muchas doctrinas poseen un aspecto teórico o especulativo y otro práctico. Por ejemplo, el cristianismo es una doctrina cuyos supuestos aspiran a manifestarse en la práctica. Algo parecido sucede también con el empirismo, el estoicismo, el marxismo, etc. De esta manera, el lenguaje especulativo es un lenguaje doctrinal caracterizado por su alto grado de abstracción, que también es el propio del lenguaje de la metafísica, de la estética, de la lógica, de las matemáticas.
Como todos los lenguajes técnicos, el doctrinal y el especulativo poseen una gran complejidad y su comprensión suele estar solo al alcance de las personas cultas y que están iniciadas en estas doctrinas. Su ideal constante es el de alcanzar una gran claridad. Se llama dialéctica al conjunto de los procedimientos que se ponen en juego para probar algo, para refutarlo o para persuadir de algo tratando de lograr la adhesión del oyente o del lector. Por ello comparte objetivos con la lógica y con la retórica, ¿no? El procedimiento dialéctico fundamental que domina en las disciplinas humanísticas, ¿cuál es? Pues es la argumentación, que constituye una forma de razonamiento. También se da claro que es razonamiento en las ciencias naturales, pero éstas pretenden demostrar de tal modo que, sus pruebas, ¿no?, se impongan objetivamente a la verdad. Sin embargo, quien argumenta tiene que mover el ánimo de los interlocutores o lectores a favor de los razonamientos, considerando siempre la posibilidad de que puedan ser rechazados. Por ello, toda argumentación debe partir de lo que se llama acuerdo con el auditorio, es decir, de hechos, premisa, ¿no?, de supuestos, de presunciones que éste pueda admitir porque se corresponde con su saber con su saber, con su experiencia y con su ideología. Un buen proceso argumentativo exige la selección de los datos relevantes y menos dudosos, ¿no?, y su correcta interpretación viene exclusivamente con vistas del fin argumentativo y de la expresión lingüística satisfactoria. En cuanto a las técnicas de la argumentación, estas pueden ser múltiples, ¿no? Y su estudio se desborda y nos desbordaría, ¿no?, este capítulo. Pero en líneas generales existen dos grandes procedimientos. Los argumentativos, el de asociación y el de disociación. Los de asociación aproximan elementos que parecen distintos para establecer entre ellos una solidaridad, mientras que los de disociación separan estos elementos que parecían ser solidarios. En cuanto al desarrollo mismo de la argumentación, exige que sus elementos no sean ni contradictorios ni incompatibles, sino que se vayan sucediendo según la gradación de importancia y según un orden causal. Estos tipos de argumentos, entre muchísimos, poseen de relieve especial el argumento de autoridad, ¿no?, que viene basado en el respeto que a todos merece, por ejemplo, una persona prestigiosa, pero es combatido por la ciencia. Tenemos también el argumento mediante ejemplos que pueden ser, por ejemplo, cuentecillos, citas literarias, parábolas, las anécdotas, etcétera. Y el argumento analógico es el que establece un paralelismo entre lo que se argumenta y otro hecho. Aquí os he puesto tres tipos de argumentos de los que hemos visto, ¿no? Argumentos de autoridad, con ejemplos y de analogía. Te animo a que busques en periódicos, en revistas y que lo analices y que me digas de qué tipo de argumento se trata, ¿no? Es un buen ejercicio de reflexión para poder llegar a entender este tipo de argumentación. El ensayo es uno de los grandes géneros literarios que no conoció la antigüedad y junto a este tenemos la novela, ¿no?, que es un asunto contemporáneo que inició la obra de Lazarillo de Tormes. El término ensayo
Fue creado por el escritor francés Montaigne como título de su famosísima obra Essai de 1580. Aludía con él a que exponía experiencias suyas, porque era en efecto 94 capítulos en el que el autor manifestaba sus puntos de vista personales ante diferentes y diversos asuntos variados como podía ser la amistad, los libros, la naturaleza física, humana, etcétera. Este nuevo género de capítulos relativamente cortos en prosa sobre diversos temas considerados subjetivamente fue imitado pronto por otros escritores, por ejemplo el inglés Francis Bacon, y se difundió paulatinamente por toda Europa. En España el término ensayo con esa acepción es muy tardío, pero quedó afianzado en nuestra literatura con las obras de Fray Benito Jerónimo Feijoo, el cual publicó dos grandes colecciones de ensayos. Hoy es sin duda el género literario más cultivado y consiste en un escrito de variable extensión donde el autor afronta un tema y lo desarrolla subjetivamente con rigor argumentativo. Pero si los datos están con pruebas y los sistemas que tienen que aparecer también en un escrito científico, aquí en el ensayo tiende a que sea comprendido, ¿no?, por lectores profanos en la materia. Cualquier tema puede ser objeto de un ensayo, incluso los más abstrusamente científicos o filosóficos. Muchas veces los autores utilizan el ensayo para divulgar hallazgos, invenciones, doctrinas, conclusiones, etcétera. Y aquí van llegando también los investigadores y los pensadores. El buen ensayista trata de exponer y argumentar todo de un modo personal, y su actitud no tiene que ser la misma que la de un científico, un jurista o un filósofo, ¿no?, donde en sus tratados debe predominar este discurso objetivo y estrictamente racional que hemos visto en los capítulos anteriores. En el ensayo, por cuanto que no se dirige a lectores especializados, y aunque llegue a tratar de temas científicos, es frecuente el recurso y el empleo de figuras literarias, ¿no? Es decir, de un lenguaje animado con imágenes, con tropos, con repeticiones, etcétera. Por tanto, quienes cultivan este tipo de género literario suelen prestar, por tanto, una especial atención a la forma. Han sido o son grandes ensayistas en lengua española Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Damaso Alonso, Francisco Ayala, etc. Y hasta aquí la entrega de hoy. No olvides darme un like, suscribirte a mi canal y no te olvides que en el Facebook puedes encontrarme en el grupo anónimo de clases de lengua y literatura española. Te espero. Hasta pronto.